Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a esta nueva unidad del curso de redacción de protocolos de investigación de Evisalud. En esta unidad vamos a comenzar viendo la redacción de los procedimientos para recolectar las variables. Soy Jonathan Mejía, ya nos conocemos, aquí presento algunos datos míos y mis potenciales conflictos de interés. Vamos allá. Para contar de qué forma se realizará la recolección de variables, pues necesitamos diseñar un plan, un paso a paso que nos guiará en este procedimiento, ¿ok? Tal cual, lo vemos aquí, y cómo llega a terminar. Y luego de armar ese plan, para plasmarlo en el protocolo, pues podemos tener un símil de narrar una historia, o volvernos unos buenos narradores de cuentos. No te preocupes, que para orientarte de qué cosas considerar en el cuento, estamos nosotros. Ok, comencemos con ciertas recomendaciones generales. Primero, siempre redacta en tiempo futuro, ya que estás hablando de lo que realizarás durante la recolección de datos, no algo que ya realizaste, ¿ok? Recuérdalo siempre. Segundo, puedes elegir usar entre la primera o tercera persona, pero recuerda que si eliges una u otra, debes de utilizarla en lo que resta del documento. Seguimos. Contar una historia o un cuento requiere que prestes atención a todos los detalles que el que te escucha o lee pueda pues llegar a entender el mensaje que quieres comunicar. Entonces no olvides de describir todo a detalle, hasta cosas que puedan parecer menores. De esta forma, describiendo todo a detalle, pues cuando otros lean tu historia, podrás saber con exactitud qué es lo que vas a hacer para recolectar las variables. Y posteriormente, cuando tu estudio ya sea publicado, los interesados podrán replicar cada paso de tu estudio. Una historia tiene un inicio, un desarrollo y un final, que sigue un orden cronológico. Recuerda seguirlo. No cuentes lo que harás al final antes de los pasos previos. Por supuesto que toda historia tiene cosas bonitas y cosas feas. Recuerda ser sincero en todo momento. Aquí nos olvidamos de las citas y referencias. Pues no, estas continúan siendo relevantes, ya que pueden sustentar el por qué elegiste ciertos métodos para recolectar los datos, ¿ok? Todos los detalles importantes deben estar descritos en el protocolo. En estos videos veremos estos pasos para la recolección de las variables, que van a comenzar con la preparación, continuarán con el enrolamiento, descripción de intervenciones si es que amerita, recolección de las variables, el seguimiento, manejo de eventos adversos y por último corroborar la calidad de los datos. Ojo, si usas una base de datos secundaria, deberás de mencionarlo y posteriormente describir cómo se realizó cada uno de estos puntos para poder obtener la base de datos usada. Si sucede esto, recuerda siempre utilizar el tiempo pasado, ¿ok? Comencemos con la preparación. La preparación abarcará los permisos y registros que se solicitarán, el entrenamiento del personal y también el desarrollo de un estudio piloto. Los permisos y registros serán importantes ya que nos permitirán realizar un estudio que se encuentre dentro de lo legal y lo ético. Dependiendo de nuestra población, estos pueden solicitarse en los hospitales donde recolectaremos los datos, instituciones gubernamentales, universidades, líderes de comunidades nativas, entre otros, ¿ok? Pues en el protocolo debemos de colocar lo siguiente. Primero, mencionar los permisos necesarios que vamos a obtener para realizar el estudio. Puede ocurrir también que tú ya obtuviste alguno, pues si sucede eso, deberás de mencionar que ya lo obtuviste, pero por supuesto cuando lo menciones, use el tiempo pasado.
Además, considera respetar las normativas de los diferentes registros. Por mencionar algunos, en el Perú tenemos a REPEC del INS para ECAS, PRISA para estudios en COVID-19 y tuberculosis. Veamos este ejemplo. Nos dice, antes de realizar el presente estudio, solicitaremos la autorización del hospital tal y registraremos el protocolo en el repositorio PRISA INS. Pasemos al entrenamiento del personal. Esto será importante debido a que debemos asegurarnos que quienes enrolen a los participantes y recolecten los datos estén capacitados debidamente para que lo hagan bien. En este punto, consideramos colocar lo siguiente: quienes realizarán el enrolamiento y la recolección de datos, especificando ciertas características de ellos, por ejemplo, la profesión y qué entrenamiento ha ido recibiendo. Por ejemplo, qué temas, cuántas horas, evaluaciones, etcétera, etcétera. Veamos este ejemplo. Suponiendo que queremos evaluar la presencia de síntomas depresivos en médicos de un hospital usando la escala PHQ-9. Tenemos lo siguiente. El enrolamiento y la recolección de datos serán realizados por 2 psicólogos de otro hospital, después de completar un entrenamiento dado por el investigador principal, que será un médico psiquiatra con estudios de posgrado en trastornos depresivos, sobre la aplicación de PHQ-9. Este entrenamiento tendrá una duración total de 12 horas repartidas en 3 días. Como verán, estamos abarcando todo lo mencionado en el que colocar en esta parte del protocolo. Terminemos la preparación viendo al estudio piloto. Aquí, pero primero nacería una duda. ¿Qué es un estudio piloto, Evito? Dímelo. Bueno, un estudio piloto es una prueba en una muestra pequeña de lo que se realizará en el estudio principal con una muestra más grande. Agregamos lo siguiente. El estudio piloto permitirá responder a la siguiente pregunta. ¿Podré hacer esto? Relacionado con la factibilidad también del estudio. Pero, ¿qué realmente te permite realizar un estudio piloto? Pues tenemos lo siguiente. Un estudio piloto permite evaluar la factibilidad del estudio en relación pues a cómo hemos considerado los criterios de inclusión y exclusión, la preparación y aceptabilidad de la intervención o el instrumento de la recolección de datos. ¿Okay? También nos permitirá evaluar el enrolamiento de los participantes y sobre todo si esto será posible para poder alcanzar el tamaño de muestra predefinido previamente. También será útil para poder entrenar a quienes recolectarán los datos, además también de valorar qué tal va el consentimiento informado, si será posible su obtención, su aplicación y también si este es comprendido. También podemos ver si el instrumento de recolección de datos, tanto que puede ser fichas, cuestionarios, etcétera, etcétera, serán comprendidos para poder modificarlos según sea necesario. Al redactar un protocolo, también pues deberemos especificar si desarrollaremos un estudio piloto, considerando cuándo será llevado a cabo. Además también mencionar por qué estamos realizando el estudio piloto, el propósito de este estudio piloto, las características y número de los participantes, quiénes se van a encargar de recolectar los datos y qué procedimiento se va a seguir en este estudio piloto. ¿Okay? Veámoslo con este ejemplo. Se realizará un estudio piloto para evaluar la comprensión del consentimiento informado y del cuestionario, además de entrenar a los recolectores de datos. El piloto será llevado a cabo durante la primera semana de marzo. Muy bien, nos están dando el propósito del desarrollo de ese estudio piloto y también cuándo se estará llevando a cabo. Esto será realizado en 30 estudiantes de tecnología médica del 10º ciclo de la universidad tal, que forman parte de una población similar a la de nuestro objetivo. Ok, nos están diciendo en quiénes van a desarrollar el estudio piloto. Y aquí algo relevante a resaltar es que se está dando en una población similar a la de su objetivo.
El enrolamiento y la recolección de datos serán realizados por 12 estudiantes de medicina que habrán tenido un entrenamiento previo por parte de los investigadores senior del estudio. Para ello, se abordará a los estudiantes luego de terminar las clases. Luego de la aplicación del consentimiento informado y del cuestionario, se les preguntará si estos fueron comprendidos, pidiéndoles que indiquen los ítems que no lo fueron y de qué forma podrían mejorarse. Ok, llévate ese ejemplo para que luego también puedas replicarlo en tus protocolos. Ahora veamos el enrolamiento de los participantes. El enrolamiento hace referencia a verificar qué participantes cumplen con los criterios de inclusión y así definir si participarán o no en el estudio. ¿Ok? Ojo a esto. Para ver el enrolamiento, en el protocolo debemos especificar el lugar, horario y duración, cómo se encontrarán los participantes, de qué forma se aplicará el consentimiento informado y también si por ahí habrá algún pago a los participantes. Comencemos con el lugar, horario y duración. Esta parte es importante debido a que debemos tener por seguro que los participantes se encuentren en un lugar propicio para la recolección de datos. Además que también el tiempo de enrolamiento de los participantes sea adecuado para alcanzar el tamaño de muestra. ¿Okay? Según ello entonces, ¿qué colocamos en el protocolo? Lo siguiente, mencionamos dónde se realizará el enrolamiento, en qué horario y cuánto se estima que durará. Veamos estos dos ejemplos. Primer ejemplo. El enrolamiento será realizado en la cafetería del hospital tal, de lunes a viernes entre 8 a.m. y 5 p.m. y durará aproximadamente 2 semanas. ¿Ok? Se dejará de enrolar pacientes cuando se tenga la respuesta de al menos el 85% de los residentes del hospital. Muy bien, cumple con todo lo mencionado arriba. Otro ejemplo, el enrolamiento se llevará a cabo vía redes sociales, Facebook y Twitter, y durará aproximadamente un mes hasta que se complete el tamaño de muestra requerido. Muy bien. Pasamos a cómo se encontrará a los participantes. Pues aquí nosotros debemos dar detalle a detalle, mencionar el paso a paso de cómo vamos a encontrarlos y abordarlos. Veamos este ejemplo. Se abordará a todas las personas que se encuentren en la sala de espera del servicio de consultas de endocrinología del hospital tal. Los encuestadores se acercarán a cada uno, se presentarán, explicarán que están realizando un estudio y pedirán permiso para evaluar si el paciente cumple con los criterios de inclusión para participar del estudio. De tener este permiso, se evaluarán los criterios de inclusión. Si cumple con estos, con los criterios de inclusión, se invitará al paciente a pasar a una sala privada luego de su consulta médica para explicarle más sobre el estudio. Como ven, aquí se explica paso a paso, desde el momento en el que se planifica el abordamiento a los participantes, en dónde se va a realizar este abordamiento y de qué forma los encuestadores se van a acercar a ellos, inclusive mencionando que ellos se van a presentar primero y van a explicar que se está realizando un estudio. ¿Ok? Entonces, a partir de eso pedirán un permiso y recién con el permiso empezarán a ver si se cumplen los criterios de inclusión, para luego invitarlos a una sala privada. Es un paso a paso, es una historia. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Difundiremos la encuesta por las siguientes redes sociales. Facebook, publicaremos el link de la encuesta en la página de tal lugar, 3 veces por semana durante 4 semanas. Ojo aquí que está especificando el tiempo. Además, pagaremos publicidad de Facebook para estos anuncios enfocada en varones de 20 a 50 años de Perú. Y luego describen para Instagram, para WhatsApp. Esa será la forma en la que ellos encontrarán a sus participantes. Pero siempre considera tener cuidado con las limitaciones por el método de acercamiento que vas a llegar a elegir. Las encuestas online conllevan a ciertas limitaciones. No te preocupes que al respecto hablaremos en la próxima unidad. Pasamos al consentimiento informado.
Pero, claro, no todos vamos a conocer qué es un consentimiento informado, y eso también se pregunta Evito, y le pregunta Evidora, ¿qué es un consentimiento informado? Pues es un proceso, no solo es un documento, mediante el cual se informa al participante sobre el estudio con suficiente detalle como para que pueda decidir si participar o no, ¿ok? Incluye un documento y aclarar dudas verbalmente. Nuevamente, no te preocupes que en la siguiente unidad veremos más a profundidad este concepto y la definición de consentimiento informado, así como algunos formatos para su redacción, ¿sí? Aquí vamos a ver qué colocar en el protocolo al momento de que nosotros nos acercaremos a los participantes a pedirles su consentimiento informado. Y es así que vamos a primero considerar, contar qué se va a realizar y luego anexar un documento, el documento del consentimiento informado. Para lo primero veamos este ejemplo. Cuando un sujeto cumpla con los criterios de inclusión, los encuestadores lo conducirán a un lugar cómodo, le explicarán verbalmente el objetivo del estudio y en qué consistiría su participación. Además, le brindarán el documento de consentimiento informado con información sobre el estudio. Y aquí citamos que este documento se encuentra en el anexo número 1. Se brindará un tiempo prudente para que el participante pueda leer el consentimiento y aclarar sus dudas. Finalmente, si el participante acepta, firmará el documento del consentimiento informado. Ok, como vemos, se está contando también con un paso a paso, como una historia, qué es lo que se va a realizar. Siguiente, debemos de anexar el documento. Pero ojo, que el consentimiento informado puede incluir un documento, como tal, simple en papel, que quizás es lo más común, lo más usual, pero también puede ser un video, una presentación con diapositivas, una historieta, o inclusive tener únicamente un guión para poder brindar una explicación verbal, ¿sí? Entre otros. Esto puede ser utilizado en un contexto de tener pacientes quizás o participantes analfabetos, por ejemplo. Y entonces, lo que procederá es anexar el documento en la sección de anexos, ¿ok? No te preocupes que este formato lo vamos a ver en la siguiente unidad. Por último tenemos los pagos a los participantes, ¿sí? En donde debemos de contar si se realizará algún pago o se brindará algún incentivo a los participantes por ser parte del estudio. Ojo con esto. Esto es importante, ya que de que se puede brindar algún pago o incentivo a los participantes, ¿sí? Esto como una muestra de una compensación por lo invertido en su participación, pero asegúrate de algo, que estos pagos o incentivos no tengan una influencia indebida en su participación, ¿ok? ¿Qué vamos a colocar en el protocolo? Debe de indicarse la cantidad y el método de entrega de estos pagos o incentivos. Aquí también podemos considerar que algunos sujetos no van a llegar a cumplir todo el seguimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede brindar algo recalculado por este tiempo que han sido parte del estudio. Veamos estos ejemplos. Ejemplo 1. Brindaremos un pago de $10 americanos a los participantes en compensación al tiempo invertido en el estudio, 5 horas. Este monto equivale a la tercera parte del pago que reciben por jornada laboral diaria. Este monto se brindará al final de su participación y en efectivo, ¿sí? Como ven, la cantidad y el método de entrega de estos pagos e incentivos. Y ejemplo 2, no se brindará ningún pago o incentivo a los sujetos del estudio. También sería relevante mencionarlo. Muy bien, hasta ahí esta primera parte. Nos vemos en el siguiente video.